¿cómo les va? Mi nombre es Cristian y soy biólogo. Y hoy voy a hablarles un poco sobre el tema bioprospección. La bioprospección es la búsqueda de principios activos de interés económico, generalmente farmacéutico, en la biodiversidad. Y es por eso que es tan importante en la bioeconomía. Espero que disfruten la clase. Comencemos entonces nuestro viaje por el mundo de la bioprospección. La bioprospección es el estudio de la biodiversidad dedicado al hallazgo de organismos y sustancias que pueden tener un valor comercial en sectores tan diversos como el industrial, alimentario, cosmético y farmacéutico. Esa es una definición de Wikipedia, aunque no lo crean, pero está bien, es correcta y es acertada. En este contexto, la bioprospección puede generar productos de interés para la industria farmacéutica, de alimentos o industrial, por ejemplo, enzimas industriales. Y se entiende entonces como la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, de genes, de proteínas, de microorganismos e incluso otros productos que tengan siempre un valor económico actual o potencial. Bueno, en esta clase nos vamos a centrar en el área de la salud, es decir, el área farmacéutica. Entonces, la industria farmacéutica tiene básicamente tres fuentes de moléculas que pueden ser utilizadas en el desarrollo de medicamentos. La primera es la síntesis química, que está fuertemente relacionada con la química combinatoria. La segunda es la naturaleza, es decir, el metabolismo secundario en organismos vivos. La química combinatoria es una variante de la síntesis química, solo que en este caso se busca diversidad, entre comillas, de moléculas a partir de una estructura básica común. El metabolismo secundario, que es la segunda opción, en seres vivos no es otra cosa que una fuente alternativa de diversidad de moléculas, solo que en este caso son de origen natural. Y acá quiero hacer énfasis en que la única diferencia que existe entre estas dos es el origen de las moléculas. ¿Se entiende? Una vez seleccionada o descubierta una molécula, por cualquiera de estos dos métodos, el proceso de desarrollo de un medicamento es exactamente el mismo. Es decir, hay que realizar los ensayos preclínicos, los ensayos clínicos, de seguridad, de eficacia, el desarrollo galénico del medicamento y el registro ante las autoridades de la salud. La tercera opción, los medicamentos biológicos, es quizás la más reciente y consiste en la producción ex vivo de moléculas que por lo general ya son parte del metabolismo del hombre. Generalmente se trata de proteínas, ¿ok? Y uno de los primeros casos de éxito en este campo fue el de la insulina, que es una hormona que cuando se produce en menor cantidad o es deficiente, produce diabetes, razón por la cual se fabrica ex vivo, o sea, fuera del organismo, por métodos biotecnológicos. Ahora, la gran diferencia entre esta última opción y las dos primeras es que se trata de moléculas que ya se encuentran en nuestro organismo, mientras que las opciones químicas, es decir, síntesis o naturaleza, la 1 y la 2, son moléculas extrañas y que por azar pueden producir algún tipo de efecto farmacológico. Bueno, ahora es donde yo tengo que meter otra definición, que es la del concepto de metabolismo secundario. ¿Se acuerdan que yo mencioné este concepto en la diapositiva anterior? Bueno, el metabolismo secundario es el conjunto de procesos químicos que se llevan a cabo en una especie o grupo taxonómico en particular y que por lo tanto no son universales. O sea, el metabolismo secundario lleva a la síntesis de lo que se denomina en química productos naturales, que no son otra cosa que
que compuestos que no intervienen directamente en la supervivencia del organismo, como por ejemplo carbohidratos, proteínas, sino que confieren ventajas adaptativas. Con adaptativas yo me refiero a que tienen funciones más bien ecológicas, ¿no? Están relacionadas con la interacción que tiene esa especie con las otras especies dentro del ecosistema o con el medio ambiente. Entonces, estamos hablando de interacciones dentro de un sistema o dentro de un ecosistema. Se entiende entonces que son generalmente productos o compuestos más bien originales, que solo se encuentran en una especie o determinado grupo de especies y que por lo tanto son interesantes para encontrar o buscar diversidad, ¿no? Que es la diversidad que buscamos en bioprospección. No encontramos un metabolismo secundario interesante en todos los reinos vivos o en todos los grupos taxonómicos, pero sí son particularmente relevantes en algunos organismos como por ejemplo los microorganismos, algunos reptiles y anfibios, algunos insectos y en las plantas. Por varias razones, las plantas suelen ser la fuente más interesante de productos naturales en bioprospección, y es desde allí donde hoy voy a hablar. Y esto además porque es donde yo tengo algún tipo de experiencia personal. Cuando andamos en el día a día vemos plantas en todos lados, ¿no? Bueno, parece un poco irrelevante, pero aunque no lo crean, lo primero que hay que hacer cuando uno inicia un proyecto o un programa de bioprospección es decidir de dónde va a sacar las plantas que va a estudiar, de dónde van a provenir y con qué criterio. Algunas estimaciones indican que existen al menos 500.000 de especies de plantas vasculares en el planeta. Pero eso es solo un número, no es tan importante. Lo que parece ser más importante, en este caso, es que existe un incremento de la densidad de especies conforme se reduce la latitud. Así, la mayor biodiversidad del planeta se encontraría en América del Sur, el centro de África y el sudeste asiático, es decir, a medida que nos vamos acercando a el Ecuador. Por razones obvias, no podemos pasar todas las especies del planeta por un sistema de screening cada vez que buscamos algo. Es decir, que hay que buscar un criterio. Pero, ¿cómo hacemos para seleccionar las plantas que vamos a estudiar? ¿Cómo las elegimos? ¿Qué criterio usamos? Bueno, hay varias alternativas. Uno es el criterio ecológico, donde se seleccionan especies que podrían producir cierto tipo de sustancias de acuerdo al ecosistema en el que viven. Por ejemplo, si buscamos flavonoides, podríamos considerar especies que crecen en zonas con alto estrés solar, o sea, alta radiación ultravioleta, ya que este tipo de compuestos pueden actuar como protectores solares. También está el criterio taxonómico, donde se seleccionan especies que pertenecen a un grupo taxonómico específico. Por ejemplo, si buscamos alcaloides, podríamos concentrarnos en especies del género Solanum, que es considerado una fuente importante de este tipo de compuestos. Después está el criterio etnobotánico, que quizás es el que todos conocemos más, ¿no? Esta forma de selección de plantas aprovecha la experiencia o el conocimiento ancestral de poblaciones humanas relativamente aisladas y que han utilizado la biodiversidad como una fuente de medicinas. Y finalmente está el criterio abierto, donde simplemente se busca analizar todas las especies posibles de una colección o un área geográfica determinada, sin tener en cuenta ningún criterio en particular. En esta tabla podemos ver algunos de los principios activos más relevantes de la industria farmacéutica que han sido obtenidos de plantas, ¿no?
Ahora bien, muchos de estos productos fueron descubiertos a través del método etnobotánico. Son de especial relevancia la artemisinina, por ejemplo, que se usa para el tratamiento de la malaria y que se obtiene de la Artemisia annua, una planta originaria de China. También muchos productos fueron descubiertos para el tratamiento del cáncer. Así, por ejemplo, tenemos el indol 3-carbinol que se obtiene de las crucíferas, el taxol o paclitaxel que se obtiene del tejo de Oregón, el resveratrol obtenido de las uvas y la vincristina y la vinblastina que fueron descubiertos en la vinca de Madagascar. Ahora fíjense que ninguna de estas especies son originarias de nuestra región, o sea, del continente o del subcontinente sudamericano, ¿no? Ninguna de estas especies es neotropical. Entonces, si Sudamérica tiene una de las mayores biodiversidades del planeta, ¿qué está pasando en nuestra región? ¿Cuál es la situación? Bueno, para empezar, como les decía, aproximadamente un tercio de la biodiversidad del planeta se encuentra en el neotrópico. Al menos el 10% de la flora de América del Sur tiene uso etnobotánico. Y este escenario es más o menos el mismo para la Argentina. Es decir, que ahí tenemos una fuerte base para trabajar sobre el método etnobotánico. Sin embargo, menos del 0,1% de estas plantas ha sido sujeta a estudios científicos exhaustivos, profundos. Y solo un puñado de productos de interés comercial en el hemisferio norte provienen de plantas neotropicales. Y por supuesto, los principios activos puros están virtualmente ausentes en la industria farmacéutica. Está claro entonces cuál es el potencial de la región, ¿no? No hace falta que lo explique. Sí, en cambio, podría decirse que se viene incrementando el número de especies que se utilizan en la producción de medicamentos herbarios, los denominados fitoterápicos, y también algunos fitocosméticos. Entonces, eso es una buena noticia. Por ejemplo, acá tenemos un listado de productos ya conocidos en el hemisferio norte que provienen o se desarrollan a partir de recursos genéticos neotropicales, podríamos decir, ¿no? Tenemos el azaí de Brasil, el boldo de Chile, el camu camu y la uña de gato de Perú, tenemos el aceite de copaíba, la sangre de drago, el guaraná, la maca, nuestra yerba mate, nuestra stevia y por supuesto también el yacón. Todas estas especies poseen principios activos que ya han sido identificados y que, por lo tanto, si bien no, en muchos casos no serían interesantes en su forma aislada, sí son de interés comercial cuando están presentes en fitoterápicos o fitocosméticos. ¿Pero qué es un fitoterápico o un fitomedicamento? Bueno, básicamente la definición dice que es un medicamento elaborado a base de una parte de una planta medicinal, como por ejemplo las hojas o las raíces. También puede elaborarse a partir de un extracto de esas partes, que básicamente posee un número no determinado de compuestos químicos y que en su conjunto proveen las actividades terapéuticas sin atribuirse esa actividad a ninguno de esos principios activos en particular. O sea, es una mezcla de principios activos que se encuentran en la planta y que no se sabe bien cuál es el funcionamiento. Probablemente mmm, tenga relación con
dos o más de esos principios activos que están en el extracto, ¿no? Pero lo importante es que se puede demostrar la actividad medicinal o farmacéutica o farmacológica. También es importante destacar en este punto que a veces un extracto puede constituirse en la antesala para el descubrimiento de un principio activo puro. Bueno, volviendo entonces al tema de la bioprospección. Una vez que determinamos o definimos cuál va a ser nuestro criterio de selección de plantas y que tenemos nuestra colección de material, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es el proceso de screening o tamizaje, donde estamos buscando la actividad biológica específica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que siguen a la colecta de plantas? Bueno, básicamente, y en forma general, lo primero que hay que hacer es el secado y molienda del material, que es un proceso que hay que hacer en forma muy cuidadosa, ya que muchas veces el secado se realiza a temperaturas elevadas, la molienda es un mecanismo mecánico que pueden dañar a las estructuras químicas desconocidas hasta el momento que están presentes en la planta. El siguiente paso es la extracción con solventes. Los solventes son una serie de compuestos químicos orgánicos que se encuentran en estado líquido y que funcionan, digamos, realizando una extracción general de todos los compuestos químicos que se encuentran dentro de ese material vegetal, ¿no? Entonces, es como hacer una infusión, como cuando se realiza un té, solo que en este caso no siempre se usa agua, sino que se usan solventes mucho más fuertes. Entonces, una vez que se hace esa extracción de la planta, nos queda el solvente con los compuestos desconocidos disueltos dentro de ese solvente y se hace una posterior evaporación del proceso, del producto, del solvente, y nos quedan entonces en forma seca, podría decirse de alguna forma, los principios activos en la forma de un polvo, ¿no? Ese polvo que tenemos sería nuestra droga a analizar. Entonces, el paso siguiente es determinar si ese extracto tiene una actividad farmacológica específica in vitro. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando actividad anticáncer, probablemente la probemos en cultivos de células de cáncer. Si estamos buscando compuestos que tengan la capacidad de inhibir la actividad de cierta enzima, usaremos un sistema enzimático in vitro, ¿no? Y así. Bueno, el siguiente paso es el fraccionamiento bioguiado, que es un proceso más complejo que va haciendo la purificación del extracto que nosotros vemos o de los extractos que nosotros vemos que pueden ser interesantes, ¿no? O que tienen la actividad, que son activos dentro de nuestro sistema in vitro. Entonces el fraccionamiento bioguiado no es otra cosa que una purificación del extracto en el cual vamos separando todas las cosas que no nos interesan y llegando así a identificar cuál es el o los principios activos químicos que tienen esa actividad. Y la etapa final es la identificación propiamente dicha de la estructura química que encontramos, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos cómo se lleva a cabo un proceso de screening o tamizaje. Existen numerosos casos de compuestos aislados a través de proyectos de bioprospección. Un caso interesante, pero no muy divulgado, es el del tembetarí, un árbol que crece en el Parque Chaqueño en Argentina y Paraguay.
Hace algunos años, la Universidad Nacional de Asunción llevó a cabo un proyecto de búsqueda de principios activos tripanocidas, es decir, con actividad frente a Trypanosoma cruzi, un parásito que es el causal de la enfermedad de Chagas. Y se descubrió esta molécula, que es la Cantin 6-ONA. El compuesto y su uso fueron patentados en colaboración con el IRD, Institut de Recherche et Développement de Francia, que fue el principal colaborador externo, y actualmente se encuentra disponible para la industria farmacéutica, es decir, para el desarrollo de formulaciones, para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y para realizar los ensayos clínicos correspondientes. Hay algunas tecnologías que vienen ganando campo en los procesos de bioprospección en los tiempos recientes. Son bastante novedosas y acá les voy a mencionar las principales. En primer lugar tenemos el High Throughput Screening o HTS. Esto no es otra cosa que una metodología clásica, pero que en este caso viene apoyada por el avance de la tecnología, que permite la evaluación de grandes bibliotecas de compuestos o extractos en tiempos rápidos, con el apoyo de la informática, etc. Para mí no es un cambio de paradigma, sino que es una especie de modernización de lo que ya hay, de lo que ya tenemos y de lo que ya se viene haciendo hace muchos años. Otra tecnología interesante es la metabolómica. El metabolismo secundario es un producto del genotipo más que del medio ambiente. Es decir, que no todos los metabolitos secundarios se producen en la misma forma, sino que ello depende de las condiciones de vida de la especie. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, algunas plantas pueden producir mayores concentraciones de un metabolito determinado en condiciones silvestres que cuando son cultivadas. Entonces, la metabolómica lo que permite es el análisis de un perfil de metabolitos secundarios de un sistema, ya sea un organismo, un tejido o una célula, bajo condiciones predeterminadas o controladas. Y después tenemos la interacción metabolito-proteínas, que se basa en la identificación de la capacidad de los metabolitos secundarios de interactuar con proteínas de importancia terapéutica, previo a su identificación química. Ahora, estos son solo 3 ejemplos de algunas otras cosas que vienen sucediendo, ¿no? Sin embargo, lo importante de estas tecnologías es que con su uso resulta cada vez menos importante el criterio de selección de las especies a estudiar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de varios criterios? El criterio etnobotánico, ecológico, taxonómico y abierto. Bueno, la capacidad de evaluar un gran número de muestras hace del método abierto el más utilizado en estas tecnologías. Para ir terminando, ¿qué pasa con el marco regulatorio? ¿Qué está pasando con las leyes que regulan este tipo de actividad? Bueno, podríamos decir que todo esto empieza en 1993, con la Convención de Diversidad Biológica, que fue firmada en Río de Janeiro por varios países y que determinó que cada país tenía el derecho de regular el acceso a los recursos genéticos de su territorio. Así, estos recursos dejaron de ser propiedad o bien común, es decir, de libre acceso a cualquiera, y empezaron a tener una pertenencia, es decir, se transformaron en un valor perteneciente al territorio donde se encontraban, en este caso al país, ¿no? Bueno, este convenio se fortaleció y se amplió más adelante con el Protocolo de Nagoya, que incluía detalles que antes no habían sido contemplados, como por ejemplo el Fair Trade o comercio justo, ¿no? Bueno, pero sin embargo, y lejos de lograrse un círculo virtuoso, como el que se presenta en la figura, lo que sucedió es que el acceso a los recursos genéticos se fue volviendo cada vez más complicado. Casos paradigmáticos son Brasil y Perú, por ejemplo. Y la relación costo-beneficio de realizar colaboraciones internacionales de bioprospección de gran escala, podríamos decir, como por ejemplo el caso paradigmático de Inbio en Costa Rica, que hizo una colaboración con la multinacional Glaxo, se fueron cayendo.
y en la actualidad el modelo parece no estar funcionando, por lo menos a estas grandes escalas. Yo creo es posible que la forma más eficiente para el futuro sea a través de pequeños emprendimientos o startups locales que por lo general pueden ser incluso biotecnológicas, que desarrollen productos fitoterápicos, fitocosméticos, etcétera, en el lugar de origen, ¿no? Eso podría funcionar, sería un modelo más bien bioeconómico. Y una vez que se alcanza estos conocimientos a nivel local y se logre un valor agregado más importante, se puedan llegar a colaboraciones de mayor peso y con mayores ventajas a nivel local con empresas internacionales, quizás hasta con multinacionales. Bueno, y con esta última imagen me quería despedir, agradecerles y espero que esta presentación general del tema de bioprospección les sea de utilidad como marco general y en el futuro para cualquier consulta o solicitud queda abierto mi contacto y espero sus comentarios.